Bienvenidos a un nuevo episodio, colaboración de, como siempre, ustedes saben, Ortopraxis Podcast, Redefiniendo Podcast, Corazones Pródigos y Iglesia Podcast. Michael empezó Nos- desprevenido porque se supone que hoy me tocará a mí, pero yo le dije hace como 2 segundos que empezara él, así que por eso es que él estaba así como desprevenido. Pero ajá, sigue hablando, Michael. mano, bienvenidos a todos. Súper contento por estar aquí. Ya los fanáticos los estaban pidiendo ya. Mentira, no, los fanáticos no, los oyentes semanales que tenemos ya nos extrañaban y nosotros también los extrañábamos. Yo los extrañaba más a ustedes que a los oyentes, pero los extrañábamos. Y hoy decidimos conectarnos porque estuvimos en los días pasados viendo diferentes profetas y profecías. Interesante. Válgame. Este, pero Hmm. especialmente estuvimos viendo ¿verdad? La profecía de Font, que varios medios estuvieron hablando, bueno, varios medios, no, yo creo que todos los medios, cristianos y no cristianos, estuvieron hablando de esa, ¿verdad? Profecía, o no sé, o mensaje que él tenía, eh, en donde él, pues, estaba hablando acerca de que un artista de género urbano, de los más top, iba a caer, ¿no? Entiéndase, iba a morir. Y pues estuve viendo una reacción de alguien que hace lo mismo que nosotros, eh, donde él decía que José Fon, no sé si se llama así, ¿es José Sí, Fon? sí. Ok, pues José Fon, es el profeta de la muerte, pues siempre está hablando de muerte. Yo no Sí, sé. él dijo el año pasado que Bad Bunny se iba a suicidar. Ah, sí. ADH. Sí, él dijo eso en el 20, creo que fue el 2020. Este año. Y siempre hace lo mismo. Esto es. Bueno, Yo la verdad es que Yo estuve, no he seguido ¿verdad? Esas profecías, honestamente, pero no, yo pues, a él realmente ni lo conozco, pero lo que he visto de él así ha sido porque Alejandro comparte cositas de él en sus redes, entiéndase Almighty. Entonces, pues nada, lo que veo de él es por Alejandro. Pero algo que me llamó mucho la atención de la reacción o la crítica de Molusco y Ali en La Mega, Molusco y los Reyes de la Punta, fue que Molusco hizo una pregunta bien válida y él preguntó que en qué beneficiaba eso a no solamente a la iglesia, sino a la gente que no está en la iglesia. Y yo dije, caramba, eso está bueno, pon un tweet. Y hice un tweet, pero un tweet en Facebook. Qué charre. Este, nada, lo puse en Facebook y me pareció interesante los comentarios que recibí. Entonces, una de las personas que comentó me preguntó si yo creía ¿sabes? Los profetas. Pues, a lo cual yo dije, yo creo que existieron profetas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento yo creo que el profetismo culminó o llegó hasta el profetismo como lo conocemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Según la Biblia, llegó hasta Juan Bautista. Hoy creo que la iglesia es la voz profética. Y esa persona me respondió, ¿y dónde dejas los 5 ministerios? Por eso hoy vamos a hablar de esos 5 ministerios, porque yo creo que ese texto que vamos a leer ya mismito es uno de los textos, yo creo que es el único, no sé si hay otro, que se utiliza para afirmar que todavía hoy existen apóstoles, profetas, etcétera. Y nada, no sé si quisieran añadir ustedes algo más. No, yo en esencia, yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso, o sea, yo pienso que hay una diferencia entre lo que es el don de la profecía al ministerio profético. Yo creo que hay una distinción entre eso, ¿sabes? En el Antiguo Testamento no existía, ¿sabes? Tú hablabas solamente con el profeta, ¿sabes? No existía esa comunicación directa que hay ahora. Eso en esencia, el profeta era la voz de Dios, pero nosotros ya, o sea, eso ya no hace falta. Así que no, ¿sabes? Por lo menos el rol antiguo testamentario, ya chequé palabra de domingo, pero ustedes me entienden, este,
ese rol que había antes ya no es necesario, ya no, ¿sabes? Y yo pienso que a veces es que yo siempre estoy en contra del misticismo, porque yo pienso que a la gente le encanta el misticismo. Bueno, mucha gente, no todos, ¿verdad? Les encanta el misticismo y pues todo lo que suene, mientras más místico suene, mientras más, ¿verdad? Pues entonces pues eso gusta. Y por eso es que la cuestión, y aparte o sea, sin entrar en los títulos, que creo que hemos hablado de eso otras veces, pero los títulos, la otra vez hablamos de los apóstoles, los querubines, que eso existe desde, ¿verdad? Yo no sé, yo creo que la primera vez que yo escuché eso, yo era un chamaquito, o sea, era más joven, todavía soy joven. Y creo que fue en Enlace la primera vez que lo escuché. Yo no sé si esa gente todavía sigue en vivo. ¿Alguien sabe si Enlace todavía está dando vueltas por ahí? No, sí, Sí, sí hay, están hay por ahí. predicaciones todavía en Enlace. Pues mira, pues la primera vez que yo Ni sé. escuché eso fue ahí. Yo la no sé tampoco. No sé. Pero la primera vez que yo lo escuché fue ahí. Pero sí, en esencia yo estoy de acuerdo. Y yo pienso que volvemos, o sea, porque estamos hablando de que esta persona de quien estamos hablando se tiró al Capitolio, o sea, se fue frente al Capitolio ¿cómo era que una cuestión que él se puso como simulando el silicio y yo no sé qué. Sí, algo así. No, Ajá. no Ok, tengo idea de lo que es. ok, les voy a explicar eso. Les voy a explicar eso. Él se pone, es como un saco de papa. No, es para que la gente tenga el visual, no lo digo vacilando. Es como un saco de papa que él se pone, como que simulando la humildad o el trato que Dios tiene con él, ¿verdad? Para que no se enaltezca él mismo. ¿Verdad? No pretendo hablar por él ni explicar lo que él cree, solamente por lo que yo entendí de sus videos. Y él se pone eso, ¿verdad? Para como que mostrar como sencillez o algo así. Que para mí lo que hace es todo lo contrario, llama la atención, ¿verdad? Y ser algo Claro. como que raro. Especialmente cuando debajo de eso tiene una chaqueta con corbatas y toda la vaina. Para mí llama la atención y debe dar un calor nasty ahí. Y más Eso en sí, Puerto Rico. eso sí. Yo vi un comentario. Pero queríamos leer unos textos. Michael, no sé si... Sí, Wilfredo, si puede comenzar con los primeros 8 y entonces después le sigue Alberto, Jan y finalizo yo para así todos participar en la lectura. Me parece interesante, antes de que Wilfredo comience, leer el capítulo completo porque en este capítulo precisamente es donde se saca ese El texto. capítulo es corto, por si acaso. Sí, es Y cortito el vamos a ir capítulo. rápido. Quizás pudiésemos utilizar la misma versión todos, no sé. Yo uso el NBI. Ustedes NVI, sí, yo sujétense creo a que mí o no sé. sí, De nos sujetamos, papel porque es más ungido en papel. nos sujetamos. Que pues tengo la Este, NWA aquí, la nueva versión internacional. Perfecto. Bien, Métele, dale, arrancamos. sí. Michael estaba explicando, perdón, no has terminado de Sí, explicar. no, que yo creo que en lugar de leer el texto, vamos a leer mejor el capítulo para que la gente, pues, lo ideal sería leer el libro completo, pero no vamos a leer Vamos a leer el libro los ahora 6 mismo, capítulos desde de el Efesios. capítulo 1. Sí, de hecho, Pero sí. perdón, pensé que habías terminado, Michael. Pues nada, yo quería seguir mencionar ahí rapidito que obviamente también no queremos sustituir su estudio personal. Así que sí le invitamos a que por favor lea la carta completa. La carta tampoco es larga, para que entienda mejor el contexto en el que esto se está dando. Así que vamos a comenzar a leer este capítulo, Efesios capítulo 4. Si quieren buscarlo desde ahora, si no, pues de todas maneras les advierto, les insto a que por favor lo lean. Dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos.
Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Entonces el 9 9. dice, ¿qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. Dice, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, este es el texto clave. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Creo que hasta ahí, ¿verdad? Si quieres, sigue hasta el 14. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovado en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, perdóname, mala mía, sigue. Okay. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Hasta ahí o no me acuerdo hasta cuál era? Sí, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Ahí está el capítulo completo de, lamentablemente, el texto que, pues, hemos utilizado, digo, vamos a incluirme también, para, ¿verdad? Malinterpretado, ¿no? Para afirmar que todavía hoy existen profetas, existen apóstoles, por este texto. A mí me gustaría también mencionar Efesios capítulo 2, verso 20, donde dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. O sea, que Pablo está diciendo que los apóstoles y los profetas son el fundamento, es decir, son la base. Y la piedra angular es el mismo Jesucristo. Yo pregunto, si los que saben de construcción, si un edificio ya tiene su base, ya está hecho, no se le puede poner otra base, otro fundamento, porque ya tiene su fundamento, ¿no? Ya tiene su base. Entonces, decir que todavía o afirmar que todavía existen profetas
y o apóstoles, es como si estuviésemos diciendo que estamos construyendo nuevamente el fundamento que ya está hecho, donde Cristo es la piedra angular, que sostiene toda la base. No sé, cositas. Sí, digo, y en términos estrictos, la palabra profeta se puede traducir como el que habla por parte de Dios. Y si lo vamos a ver en términos estrictos, hoy en día quien realmente tiene esa encomienda viene siendo el que predique, no necesariamente un pastor, sino el que predique, el que predique la palabra de Dios, viene siendo un profeta, porque está profesando, ¿no? Y está hablando de lo que Dios habla al pueblo. Que yo entiendo que Dios sí puede utilizar a una persona para traer algún mensaje, tal vez en algún momento dado, o puede utilizar incluso un versículo de la Biblia traído por alguien en el cual el Señor te puede hablar para algo tal vez inminente. Sin embargo, hay algo que pasamos usualmente por alto cuando hablamos de milagros y de profecías, y es que incluso para el tiempo de Cristo, usualmente los milagros se le llamaban señales. Y señales, más que milagros, es porque tenían un propósito en particular. Jesucristo no sanó a todo el mundo. Y esto a veces nos incomoda leerlo porque queremos como recibir nuestro milagro y tú recibes tu milagro y parece que estamos regalando como Santa Claus milagros para todo el mundo, pero la realidad es que hay un propósito con Dios. En cada cosa que ocurre sobrenatural hay un propósito mucho mayor que nosotros. Sí, nosotros somos importantes en el cuerpo de Cristo, pero honestamente no nos gusta escucharlo, pero Dios no nos necesita, porque Dios es autosuficiente. Sin embargo, Dios nos llama a cumplir ciertas cosas y cuando actúa de manera sobrenatural, tiene un propósito en particular para hacerlo. Sí lo hace, pero hay un propósito mayor, Michael. Quiero hacer un paréntesis en lo que tú estás diciendo para que continúes ahí mismo hablando. Y este paréntesis es donde dijiste que parecemos Santa Claus repartiendo milagros. Gente, ustedes saben que Jesús vino a esta tierra más que para hacer un milagro en nuestra vida, más que para darnos sanidad y más que para acomodarnos a nosotros y prosperarnos económicamente y darnos esa casa, ese carro. Oye, lo que yo estoy diciendo no está mal, no es que es malo, es bueno. Dios quiere ver a sus hijos bien. ¿Qué padre quiere ver a sus hijos pasando hambre, mal? No. Pero el motivo principal por la que Jesús vino, gente, fue para perdonar nuestros pecados, para darnos salvación, no para darnos sanidad. Capítulo 1 del libro de Marcos. 4 chamacos llevan a su amigo paralítico. Alberto lo comentaba antes de irnos live. ¿Qué pasa? Esta gente hace lo que sea para que ese chamaco llegue ante los pies de Jesús. Y saben, esta gente llevan a una persona paralítica ante los pies de Jesús. ¿Para qué? Buscando un milagro de sanidad físico. ¿Y qué es lo primero que Jesús hace? Jesús perdona sus pecados. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús sabía algo que este joven no sabía. Y es que él pensaba que su verdadera necesidad era física. Y Jesús dice, no, tu verdadera necesidad es espiritual, porque tú piensas que tu felicidad viene porque tú estás enfermo y si yo te doy sanidad, ¿sabes? Ahí tu felicidad y tu vida va a volver a como antes, pero no, yo sé algo que tú no sabes y es que tu verdadera necesidad es espiritual. Por eso yo perdono tus pecados. Por eso comienza Jesús diciendo tus pecados te son perdonados. Además de que se está atribuyendo que es Dios, porque lo único que perdona pecado es Jesús. Por eso los escribas y los fariseos que estaban allí se molestan y dicen, ¿quién es este para perdonar el pecado? Y solamente Dios perdona pecado. Pero eso es otro tema, ¿no? Eso es otra historia. Pero Jesús vino para perdonar el pecado, no para sanarnos, no para hacernos nada, o sea, es todo eso secundario. Y como dije, Dios desea que estemos bien, pero no es el objetivo del cristianismo, no sé. Cierro Sí, paréntesis. y yo creo que ahí sí, ahí viene, estaba hablando el otro día, me parece que era con Michael, estaba leyendo este ensayo de C.S. Lewis, que precisamente se llama The Weight of Glory, o El peso de la gloria. Y él estaba hablando en este ensayo
de que usualmente los cristianos perdemos el punto de vista del evangelio, cuál es nuestra recompensa. Y entonces tendemos a servirle al Señor para recibir algo, cuando verdaderamente la recompensa de nuestra vida debería ser el conectarnos con el Señor, el tener una relación con el Señor, que el sencillamente estar en su presencia, más que caminar por calles de oro cuando estemos en el cielo, más que estar en un mar de cristal o lo que sea, que la recompensa, más que recibir coronas, que la gente habla mucho de recibir las coronas y ser rey y sacerdote, etcétera, muy fuera de contexto en esos versos. Realmente nuestra recompensa debería ser sencillamente el estar en la presencia del Señor, frente de Él, mirándolo cara a cara, sin caer pulverizado. O sea, esa debería ser nuestra recompensa. Y entonces aquí en la tierra queremos tantas cosas de parte de Dios porque no tenemos el punto de vista claro cuando Jesucristo dijo, no atesoren en la tierra, sino hagan sus tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen, donde nadie te puede robar esos tesoros. Eso significa que es bien duro, porque nosotros estamos pensando, no, pero es que yo tengo necesidad de comer, tengo necesidad de tener dinero, tengo necesidad de esto y lo otro, pero realmente al final a la postre eso no significa nada, porque al final a la postre algún día tú vas a morir y digamos que tú tienes el promotion que tú estabas esperando, que te el aumento de La salario, promoción. y entonces te mueres al día siguiente, ¿de qué te sirvió? Sin embargo, cuando nosotros cultivamos para el reino, cuando el Señor es nuestra propia recompensa, el buscar el reino de Dios y su justicia, que no sabemos de memoria el pasaje, y todas estas cosas serán añadidas, significa que nuestra recompensa debe ser Él, que nuestro anhelo y nuestro deseo debe ser Él, que lo demás nos va a parecer pasajero, pero anyway va a ser un gustito por el lado, porque al final a la postre el plato principal va a ser la carne de Cristo y la sangre de Cristo. Sí, yo quería decir algo, pero como no tuve el momento de decirlo, pues ya se me olvidó. Eso pasa. Ay, Dios mío. No, ya me acordé lo que iba a decir. Yo que le doy bien duro, por ejemplo, a este tema de las falsas doctrinas, yo creo que es importante entender que este tipo de cosas no son las que comprueban la veracidad de que algo sea de Dios. Por ejemplo, el que venga alguien y te diga, te empieza a decir cosas de tu vida, o a decirte cosas que, ¿verdad? Tú piensas que nadie sabe, o cosas que para ti nadie sabe, o lo que sea. Pues eso fue Dios. Pues mira, la verdad es que eso no, porque hay gente que le han dicho cosas que van en contra de la Biblia, eso no quiere decir que fue Dios. ¿Me entiendes? Yo creo que eso es importante que lo toquemos, especialmente en el momento para tocar ¿verdad? El tema de la falsa doctrina, de saber identificar lo que es y lo que no es. ¿Sabes? Hay veces que de hecho Jesús no fue la única persona en el mundo que hacía señales, tú sabes. Pero la diferencia de De Jesús hecho, fue... antes de Jesús habían otro Sí, otro alrededor Mesías. creo que eran como alrededor de 20 a 30. O sea, no Que Mesías reales, sino no, yo gente que sé que se se habían autoproclamaban Mesías. autoproclamaban, ajá, Ujú. ajá. Pero la diferencia fue que Jesús cumplió, ninguno había cumplido, ¿sabes? Entonces esa es la diferencia. Jesús hacía cosas y Jesús decía, muchas veces decía para que se cumpla. Y lo dejaba claro. Michael, ibas a Jan, decir ¿quieres algo. compartir algo? Eso era algo de lo que dijo Alberto, era como que para apoyar eso. Mi profesor de filosofía me había mencionado eso en una clase. Por ahí habían milagreros que ni votando. Uy, filosofía. Deja eso. Bueno, a mí me gustaba la clase y la cogí. Necesitaba una No, electiva papi, es para que la graduarme. filosofía la filosofía es Este, importante para el cristianismo, para nuestra fe. De ahí salen Ujú. muchas de nuestras doctrinas, mucho de nuestro pensamiento. Lo Ujú. digo eso. porque normalmente la gente dice, uy, Es filosofía. que a la gente no le gusta estudiar. Pero eso Yo, es, eso es en yo me general. acuerdo cuando yo dije que Nah, estaba cogiendo clases de filosofía en la universidad, en la ¿tú vas a teológica, decir eso? que ahí están dando filosofía, pero ¿qué es eso? Bueno, hay que aprender Mira, a pensar y estructurar argumentos, lógica, ¿verdad? Pero eso es para otro día. Otra cosa, que, ¿verdad? Que contestando el video de lo de Molusco y Dalí, yo entiendo que debemos contestar esta pregunta de quién establece los ministerios, que leyendo el texto podemos llegar a la contestación de eso, pero para dejarlo claramente,
quién es quien establece ese orden o esa jerarquía. Y segundo, como estábamos hablando que no hay apóstoles y profetas hasta ahora porque ya se estableció el fundamento. ¿Cómo interpretamos ese texto a la luz de esa interpretación? Porque ahí dice que el Señor establece a los apóstoles y profetas, pero si nos vamos por la interpretación que ya todo el fundamento está hecho, pues ya esos ministerios no tienen que establecerlo ahora. ¿Y por qué Pablo escribió ese versículo específicamente así? Esas son preguntas que esa pregunta la tengo yo ahora mismo, porque no sé cómo trabajarlo. Mira, lo primero que hay que comenzar diciendo, esto es para otro tema, pero Efesios no lo escribió el apóstol Pablo. Hay algunos que entienden que sí, pero lo escribí, se considera una carta deuteropaulina, o sea, después de Pablo, Deuteropaulina, sí. porque lo escribió quizás un discípulo de Pablo. Para Se que, considera- perdóname, Michael, no te quiero interrumpir, pero para los que nos están escuchando, que quizás no saben, están las cartas, lo que se llaman las cartas protopaulinas y las cartas deuteropaulinas. Las protopaulinas fueron escritas por la mano de Pablo, pero hay 6 cartas que se entienden que se le atribuyen a Pablo. Algunas están en debate, otras, ¿verdad? 7, son 7. Yo pensaba que eran 7 deuteropaulinas, digo 7 protopaulinas y 6 deuteropaulinas. Sí, no, 7 que escribió Pablo, exacto. Exacto, sí, pues 7 que exacto. Que lo Pero dije dice así. Pablo y un coautor, siempre hay uno por ahí que dice, epa, yo también la escribí. Sí, pero a veces era que lo dictaban y ellos lo escribían. El detalle es que esa carta de Efesios dice, yo Pablo escribo, o yo Pablo, apóstol de Jesucristo, algo así dice Efesios. Obviamente eso es pseudoepigrafía, yo no sé ni por qué dije eso, me estoy metiendo en problemas aquí, pero muy buen tema para otro episodio. Nada, lo que quiero decir es que se considera una carta paulina porque la teología que tiene esa carta proviene de Pablo. En fin, sigue siendo un documento inspirado por el Dios, inspirado por el Espíritu Santo, y si está ahí es porque tiene algo que enseñarnos. Eso es bien importante. Te van a decir hereje ya por decir que eso no fue Pablo. Y tampoco Hebreo lo escribió Pablo, por si acaso. Nada, para que me descarten. Pero hebreo yo creo que no hay ni discusión ahí. Sí, pero en hebreo, sí, en hebreo no, en hebreo no hay una salutación de un autor como tal. A diferencia de Efesios, en Efesios sí la salutación Hacho, menciona que es hay Pablo. un chamaco que me dejó de hablar por Ay, así que sí. perdóname que me ríe. Perdóname que me Mira, ríe. nada, yo creo que como tú dices, Jan, el capítulo está bastante claro. Pablo está hablando, primero que el concepto de iglesia, está bien desarrollado en Efesios. Pablo nunca tenía ese concepto, ¿no? de la iglesia como tal. Y cuando vemos la carta de Efesios, pues vemos que ya la iglesia está como más formada, ¿no? Y ahí, pues, una de las cosas que también sabemos que no es Pablo. Además de que cuando lo estudias en su idioma original, pues te das cuenta que definitivamente no puede haber sido Pablo. Nada. Yo creo que es bien más importante. académico, yo creo. Sí, y por eso no menciono mucho, porque quizás hay gente que no entiende lo que estoy diciendo y pudiera Para los aburrirlo. que hablamos español nada más. Bueno, ya hablé Ajá, exacto. español e inglés. Más nada. Exacto. Pues en español, español boricua, cuando entendemos algo, mira, lo primero que hay que entender es que para tú poder ser un apóstol, según el libro, mira, yo voy a citar textos aquí, según Hechos capítulo 1, del 12 al 26, dice cuáles son los requisitos para que tú puedas ser un apóstol. Tienes que haber sido enseñado por Jesús. Tienes que haber visto la resurrección de Jesús, entre otras cosas. Yo me pregunto si los apóstoles de ahora cumplen con esos requisitos. Alguien dijo por ahí que quizás más adelante vamos a dar un espacio para sus aportaciones, sus comentarios, pero alguien dijo por ahí, entonces, los que se autoproclaman apóstoles, es porque quizás no entienden o tienen un concepto equivocado de lo que significa el término apóstol. Quizás puede ser, pero yo me inclinaría más a que también nosotros, como seres humanos, luchamos mucho con nuestro ego y con los títulos y con las posiciones y pensamos que el apóstol quizás es una escala más alta que el pastor. De hecho, cuando tú estudias la palabra apóstol, hermano, lo que significa es enviado.
enviado. No, Entonces, no enviado a ganar dinero. Si acaso. Eso, fuerte. Yo tenía ese contexto ya, ¿verdad? De ese significado. Mi pregunta era también, en cuanto a ahora como algo moderno que yo veía como un apóstol, sería un plantador o alguien que vaya como un misionero Yo pienso que eso es una función de exactamente. apóstol. a un área que Diste, quizás no haya iglesia, un misionero Podemos que vaya a dar, plantar una iglesia, pues eso está diste poniendo el en el punto. fundamento allí. podemos dar el ejemplo del pastor que tuvimos hace unos varios episodios atrás, aquí con nosotros, que es misionero, está en México plantando El iglesias. doctor Félix. Sí, doctor Félix. Ajá, exacto, Sí. exacto. Eso, Sí, sí, eso, ya. y él lo Perdón. menciona, él dice, yo estoy haciendo una labor que se pudiera considerar como de un apóstol, pero yo no me pongo ese título. Y es como que, mano, pero entonces hay otras personas que quieren ese título. Entonces, pues, Exacto. se convierte en una cuestión más egocéntrica que bíblica. Sí, Yo quizás tiene que ver más con el ego, no sé, sí. como que con los títulos. Y entonces, ¿tú sabes por qué yo digo esto? Porque, mano, ya yo no soy Michael Cerezo. Ahora yo soy, y me tienen que decir Apóstol Michael Cerezo. Y en los afiches, en los flyers, tiene que decir Apóstol En Michael el perfil de Cerezo. Facebook. ¿Entiendes? Es como cuando tú... Doctor. Yo tengo un problema con eso. Tú te das cuenta que es por el título, mano. Por eso, porque es como dice Alberto, mira, si tú eres un apóstol o la gente te considera un apóstol, mira, ni tú mismo lo vas a reconocer, la gente es la que lo va a decir. Y partiendo de la premisa, hoy, sería lo que Jan dijo, un misionero plantador de iglesia. Punto. Ah, pero Michael, si apóstol significa enviado. Bueno, si apóstol, si lo vemos desde ese punto de vista, todos somos apóstoles, porque Jesús nos envió a todos, ir y predicar el evangelio. En ese sentido, nosotros somos apóstoles. Ahora, en el sentido estricto de la palabra, de la Biblia, como lo establece la Biblia, 12 apóstoles. Y caballo, Pablo fue el último y por aborto. Tengo el Él texto. lo decía, él lo dice. Vine él lo aquí con decía, textos abortivo. bíblicos. Primera, se me perdió. Encuéntralo, Michael. En lo que Michael lo Satanás está encuentra. borrando el episodio. No lo reprenda. Mira, dice, Dios mío, se me perdió. Primera de Corintios, está en Primera de Corintios. Nada, se me perdió, no lo encuentro ahora. Pero es Primera de Pues, Corintios. Pablo dice, yo soy el último apóstol y por aborto. Y Pablo se sí. atreve a decir, a mí no me escogió hombre, a mí me escogió Dios. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque para seleccionar el apóstol número 12, cuando Judas se suicida, que eran 11, para poder completar los 12, Echaron suerte. echaron suerte, caballote. Cogieron unos dados, o de Team Maíz de Doping Way, cogieron a, creo que es Matías, yo no sé. En otras palabras, lo escogió un hombre. Por eso es que Pablo dice, hey, a mí no me escogieron ustedes. A mí no me escogió, o sea, a mí no me escogió la suerte, los dados, a mí no me escogió Pablo, ni a mí no me escogió Pedro, ni ninguno de ustedes, a mí me escogió Dios. Y yo soy el último, y por aborto. Partiendo de ahí, no hay apóstol. Lo que pasa es que también esto es bien importante con la estructura también que se estableció desde el principio de la iglesia. Se necesitaba quienes arrancaran, ¿no?, el mensaje y la obra. Y esos son los apóstoles, esa es la obra de los apóstoles. Ahora el resto que hemos nacido de ahí, que hemos nacido de nuevo en la sangre de Cristo, estamos heredando ya eso que se instituyó. O sea, hay que ver a los apóstoles como unos fundadores. Claro, quien fundó la iglesia fue Cristo, pero hay que verlos a ellos como ver a los que impulsaron ese comienzo de la iglesia como cuerpo. Entonces ahora nos corresponde a nosotros continuar esa obra. Y entonces sí, estuvimos hablando el jueves en el Iglesia Podcast, que la iglesia tiene muchos miembros y todos se supone que formamos o tenemos una función en ese cuerpo y no necesitamos títulos. Yo puedo tener más de un don y mencionaron en algunos de los comentarios precisamente eso. Es como que más que ministerios se están mencionando como unos dones. Los dones, mira, yo puedo tener más de un mismo don. Yo puedo tener el don precisamente de enseñar y soy maestro de profesión, de hecho, porque me encanta enseñar, pero además de enseñar yo puedo tener otros dones también. Y eso no quita ni resta, pero yo no me voy a autodenominar el maestro Wilfredo Alexis González. Y después, tú sabes,
y ponerme, no, el apóstol, profeta, evangelístico, Super Saiyan, Wilfredo. Eso no es. El querubín Wilfredo. Eso no es, hermano. O sea, realmente estamos viviendo en una época en donde las personas necesitan tener algún tipo de reconocimiento y Cristo no nos llamó a eso. Y le voy a decir más, el Señor no nos llamó a llevar el evangelio a todo el mundo, nos llamó a ser discípulos, que es mucho más profundo que sencillamente evangelizar. O sea, los discípulos, ¿verdad? Que la gente confunde la palabra discípulo con apóstoles, no tienen una cosa que ver con la otra. Discípulo es un estudiante de una disciplina, ¿verdad? De manera sencilla. Es como, a mí me gusta mucho Star Wars, Discípulo mencionarlo como como aprendiz de Jesús. Sí, es un aprendiz, o sea, en los Jedi, Un en Star Padawan. Wars, sí, tienen los Padawan, pero si ustedes se fijan en la película, si no les gusta, pues perdón, es mala mía, pero en la película, la persona está todo el tiempo con su maestro. El maestro le enseña no solamente dándole unas lecciones de vida y ya y se va para su casa y se acabó, no. Le demostraba al estudiante qué es lo que se supone que hay en diferentes contextos de su vida y cómo aplicar esa enseñanza en la iglesia. De esa manera nosotros tenemos que estar abiertos para conectar con aquellas personas a quien le hemos dado el evangelio de salvación y serles de testimonio y enseñarle y ayudarle a aplicar las enseñanzas de la palabra en cada aspecto de su vida. Y si usted mismo no sabe cómo aplicarla entonces en los aspectos de su vida, es porque usted entonces no ha sido debidamente discipulado, pues busque discipularse, porque necesitamos primero discipularnos nosotros. Hay muchos recursos en línea, no necesariamente tienen que ser libros. Si a usted no le gusta leer, hay videos de aviso en YouTube nada más y donde sea, de personas que le pueden ayudar a enseñar diferentes conceptos básicos para que usted pueda ayudar a esa persona que llega a su iglesia, que a lo mejor se acaba de convertir, está perdido. Y es normal, está perdido como un juez visco porque no sabe cómo aplicar las enseñanzas de Jesucristo en su vida y cómo seguirlas. Pero entonces está de su parte como cristiano discipularlo, que eso lleva mucho más que dar una clasecita, es demostrar cómo se vive el evangelio. Y esto nos corresponde a todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo, el discipular con nuestra vida. Y créanme, se dice tanto, pero tantas veces está tan y tan trillado, es un cliché exagerado, pero las acciones hablan mucho más que las palabras. Eso es súper cierto. Así que nuestras acciones demuestran a Cristo no solamente en el templo, sino fuera del templo. Van a ayudar a aquellas personas que necesitan ser discipuladas a entender cómo manejar ese mensaje en sus vidas. Y entonces ahí pues también corresponde cuáles son nuestros dones, cómo nosotros podemos servir en la iglesia. Y a veces no sabemos eso y eso es importante que usted lo descubre. La mejor manera de descubrirlo es tal vez lo que más fácil se le haga a usted hacer, primero, y segundo, la palabra dice que el Señor pone el querer como el hacer. Eso significa que hay usualmente algunas cosas que nosotros sentimos la inquietud de hacer. Eso no surge de nuestra carne, surge del Espíritu. Pues váyase por esa línea. Lo que pasa es que pues, lamentablemente tiene que usted asegurarse que usted está viviendo en el Espíritu y que no sea en la carne, porque a veces entonces lo que vamos a pensar es, pues yo quiero hacer algo que esté al frente, tú sabes, para que la gente me vea y qué sé yo qué rayo. No se confunda con eso, con su ego, con su carne, sino mira las necesidades que hay. Si usted entiende que gran parte de su vida cristiana está llevándose a cabo para que usted sea lleno, sea feliz, se le vaya la tristeza, las preocupaciones, pues perdóname, pero usted está viendo un evangelio egoísta. Pero realmente el Señor nos ha llamado a amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso significa que nosotros tenemos que actuar al respecto. ¿Qué estás haciendo entonces como cuerpo, como parte de ese cuerpo, para demostrar entonces esos dones que Dios te ha dado, que no tienen que ser algo así como que súper místico, de que usted se pare la mano y se levanten cosas y se vayan volando? O sea, realmente los dones son aquellas capacidades que Dios nos ha dado para que nosotros edifiquemos la iglesia, incluyendo el discipular. Bueno, yo creo que podemos recoger la ofrenda y nos vamos. Todavía falta atender el asunto de los profetas. Sí. Ok, bueno.
Pues yo creo que yo no tengo que añadirle a lo que Wilfredo dijo, yo estoy de acuerdo con lo que él dijo, completamente, ya, hasta con lo de los Padawans. Y si no sabe lo que es, pues le invito a que vea, no sea como Jan, que no ha visto las películas, va a ver las películas desde el episodio 1. Nah, yo Ese compro soy las yo. cosas de Baby Yoda y ya. Baby Yo- Yoda, no es todo Star Wars. Sin ver Star No, Wars. pero... Mira, pero yo quiero, para desviarlo un poquito a esto de lo que estábamos hablando al principio, yo estoy en desacuerdo en la forma en que esta persona hizo el llamado o que regó su mensaje, ¿verdad? De advertencia. Papi, pero si ese hombre, espérate, ese hombre dijo, se acabó la misericordia. Como que Dios se cansó de ser misericordioso cuando la Biblia dice que se renuevan todas las mañanas. O sea, como que, y eso fue algo que... Pues dijo, Ay, Dios mío, yo dijo tiro, algo en contra de la revelación bíblica, ¿verdad? yo tiro, Claramente. sí, ayer, bueno, nosotros, bueno, mi pastor, que le gusta también tirar estas cosas en la iglesia, él lo dijo ayer, él dijo, no le hagan caso, no escuchen esas loqueras, porque es que eso va en contra de lo que es bíblico, ¿me entiendes? Entonces estamos predicando un mensaje fatalista, antiguo testamentario, literalmente contrario a lo que es el evangelio, ¿verdad? Y no quiere decir que Dios no confronte, porque Dios confronta, no quiere decir que Dios no corrija, porque Dios corrige, pero jamás va a venir alguien y te va a decir, se acabó la misericordia de Dios. Eso no, ¿sabes? Entonces empiezan a hablar, a mí una de las cosas que, y esto soy yo, cuando a mí en verdad me saca de concentración cuando empiezan a hablar al revés para hacerlo parecer como más lenguaje Reina Valera, tú sabes, más tipo, para que se escuche más bíblico, tú sabes, como para mistificarlo un poco, que sea un poquito más místico. Mira, esto es de Dios porque yo estoy hablando así, estoy hablando al revés, tú sabes. ¿No entiendes? Como que, así que yo creo que son muchos elementos que nosotros tenemos que estar pendientes, porque es que si no, ¿sabes? Y hay mucha gente que lo escucha, Pero, mucha gente que lo ve, mucha gente que no entiende este tipo de cosas y me desenfoque un poco. Ajá. sí, es que, como te habías mencionado, a la gente, hay muchas personas que, ¿verdad? Todos somos religiosos de alguna forma u otra Uh-huh. y somos llamados a algo. Y ese tipo de misticismo parece que la gente tiende más a eso que, ¿verdad? Que a un tipo de practicar la religión menos mística, por decirlo de una forma. Y eso como que captura mucho la atención y yo lo que siento es que es como que, aquí quizás estoy pegando, señor, perdóname, para views, para pauta y para llamar la atención, porque es que si tú vas a decirle algo a alguien específicamente, mira, tú lo llamas con algo que es debido a muerte. Mira, yo he visto en persona, que un predicador una vez le dijo a una persona, mira, una advertencia de tal nivel de así, de que mira, te puede pasar esto, el Señor te está llamando, pero no fue que le dijo que la misericordia se acabó. Lo que Claro. le estaba diciendo, le estaba llamando, mira, te puede pasar algo, el Señor te está dando una oportunidad para que se arrepintiera. Mira, y esto yo lo estoy diciendo con el Señor conoce, y la persona que pasó ocurrió, ¿verdad? Y como le dijo la persona, como le dijo el predicador. So que yo he visto situaciones similares, pero fue en una congregación y fue personal porque la persona estaba allí al frente. Uh-huh. Eso es Y una quizá cosa. esa persona ni se autoproclamaba profeta. Ajá. Era un pastor que vino y no conocía a la persona ni nada. Y el Señor Los puede dones, usar es que hasta los las dones son piedras. reales, yo ¿Verdad? creo en los dones. El Señor Yo usa creo, hasta los brujos en la Biblia. Que usa una persona no es nada. Pero para llamar la atención por Facebook, para eso no es que el Señor da los dones. Para los likes y para monetizar. Señor, perdóname por estas cosas que estoy diciendo. Pero para eso no es. ¿Me entiendes? Nosotros no hacemos estos podcasts para monetizar ni nada. Es para administrar y ayudar al cuerpo de alguna forma u otra con lo que el Señor nos ha dado, con el entendimiento que podemos tener de la palabra, con lo que el Espíritu Santo nos ha ayudado a entender y que otras personas pues puedan beneficiarse de eso. Pero si lo que las personas lo hacen es para recibir pauta o por llamar la atención y siempre es la machaca con los del género de reggaetón. Mira, si se convierten, ay, Dios mío, porque la gente sí. ora por ellos y se convierten y ya, pero Y hay porque que son dejar humanos igual que el y resto, o sea, ya. se convierte en gente de otro género y no tiene nada que ver, se convierten en actores y actrices y nada que ver, pero Ya entonces hay con que los de dejar la género los tienen al machaca. palo.
Hay que dejarle Y una siempre un chaca. fatalismo para los del género. Mira, volvemos. El hombre estaba diciendo el año pasado, el antipasado, este año Bad Bunny se va a suicidar. Yo no sé, pero yo lo que vi fue que hizo el concierto más grande que vimos en Puerto Rico. Que no estoy diciendo que fue bueno, pero no estoy diciendo que fue bueno, pero ¿me Una del entiendes? COVID. Papi, eso llega a ser en los, sí, eso llega Un a ser en los tiempos. Petri dish en tamaño gigante. Mira, No, mi pero hermano, eso llega a ser en los tiempos bíblicos y pasa eso, ese hombre lo apedrean, literal. sí, de hecho, realmente el dar una profecía falsa en el Antiguo Testamento requería la pena de muerte. Yo quería comentar otra cosa. Hay Adelantando. una forma de poder ver cuál es la intención de estas personas y es bien sencillo. Si verdaderamente él tiene un mensaje para alguien, él busca la manera de que el mensaje le llegue, no hacerlo público. Porque, por ejemplo, si Dios me inquieta a decirle a Michael, Michael, estás mal. Ahora mismo en el camino es que estás loco, estás perdido y qué sé yo qué rayos. Yo no tengo Estás en por la qué venir chuleta. aquí a estar en el micrófono en el podcast a decírselo aquí enfrente de todo el mundo. Yo tengo la manera y hay los medios para yo enviarle ese mensaje a Michael sin que nadie más lo tenga que escuchar. O sea que si verdaderamente es de Dios, no es necesario tener que llamar la atención. Como estaba diciendo Jan, buscando pautas, o sea, realmente el mensaje de Dios es serio. Y si nosotros entendiéramos lo serio que es, sencillamente, de todas maneras, enseñar y predicar la palabra de Dios, entonces yo creo que tuviésemos mucho más temor a la hora de abrir la boca para decir que algo lo dice Dios o algo no lo dice Dios. Hay gente que parece que, o sea, en los tiempos bíblicos, la gente cuando veían a Dios, es más, cuando veían un ángel, tenían un terror y un horror porque pensaban que se iban a morir. Hoy en día hay gente que parece que toma cafecito con Jesús todas las mañanas. O sea, y no les pasa nada. O sea, realmente hay que tener seriedad. Seriedad no me refiero a que no se puede vacilar, seriedad en que tomemos en serio que al Dios que nosotros le servimos es el creador del universo, que no es cualquiera, que sí, Él nos ama tanto, que ha buscado la manera de relacionarse con nosotros, pero no porque lo merecemos, no porque nosotros somos una cosa grande y espléndida y grandiosa, no porque Él quiso hacerlo y punto y se acabó, es porque le dio la gana. Hay algo que Suena Sproul feo, pero dice es así. que me encanta. Hay algo que Sproul dice que me encanta. Él dice, nosotros no entendemos quién es Dios y no entendemos quiénes somos nosotros. Tú sabes. Y eso me encantó, porque fue en un momento en una conferencia que le estaban preguntando sobre el por qué, ¿verdad? Si Dios es tan amoroso, por qué fue tan fuerte con Adán y con Eva y qué sé yo. Y él le dijo como que fuerte, pero si le dijo que el día que comieran de ese fruto iban a morir y no murió, lo dejó vivir después y los vistió. Eso es gracia. Él les decía, ¿qué les pasa a ustedes? Él les decía, eso es lo que nosotros no entendemos quién es Dios y no entendemos quiénes somos nosotros. Hermoso, yo lo vi, sí. Mira, al final, quizás vamos a dar un brief, un resumen de lo que hemos hablado para no dar para atrás, porque estoy leyendo algunos comentarios. En cuanto a los profetas, el término profetes en griego, naví en hebreo, significa o quiere decir o se refiere a todo aquel que comunica el mensaje de Dios. Por ende, hoy la iglesia es la voz profética en este tiempo, porque la iglesia carga la palabra de Dios. Por eso es la voz profética. Ahora, ¿por qué existieron los profetas? Chequéate la historia en Samuel, si no me equivoco, que el primer profeta, obviamente yo sé que van a decir fue Moisés y toda esa cuestión, pero el primer profeta que se constituyó fue Samuel. Y de ahí salió obviamente la escuela de profetas y qué sé yo. ¿Por qué? Porque el sacerdocio se había corrompido. Eso lo Elí, están todas esas cosas. evitando hoy también, las escuelas de los profetas y las escuelas de esto y la escuela de lo otro. Pero Entonces, esos son otros 20. Perdón. sí, primero, ¿verdad? Samuel y qué sé yo. ¿Por qué? Porque el sacerdocio se había corrompido. ¿Y sabe cuál era la función de los profetas? Para el tiempo de la monarquía. No estamos en monarquía. El profeta era la voz de Dios para el pueblo y para el rey. Esa era la función. Se destruye la monarquía o deja de existir la monarquía. ¿Sabe qué fue lo que nació luego del profetismo? El género apocalíptico. Por eso tenemos Daniel
por eso tenemos Jeremías, si no me equivoco, por eso tenemos el propio libro de Apocalipsis, que tienen un género apocalíptico, simbologías y cuestiones, porque ya el movimiento profético había muerto, terminó con Juan Bautista preparándole el camino al Mesías. Ahora, si te dejas llevar estrictamente por el término, pues hoy todos somos profetas. Es decir, la iglesia es la voz profética, pero no como se entendía en el Antiguo Testamento. Tenía un rol, cumplieron con un rol. Por eso Pablo o el discípulo o quien sea dijeron, este es el fundamento, profetas, apóstoles, la piedra angular, Cristo Jesús. Y ahora los pastores que dirigen la grey, los maestros que enseñan, los evangelistas que comparten el evangelio, que todos estamos llamados a eso, by the way. Pero lo que quiero, ¿sabes? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer estas aclaraciones, gente? Porque la realidad es que todos luchamos con nuestro ego. Todos queremos ser reconocidos. Todos queremos ser vistos. Esa es la realidad. Aquí nadie me venga a decir a mí que no se va a sentir bien si la gente lo reconoce, si la gente sabe que quién es fulano de tal, si su nombre se engrandece. No me venga con eso, vamos a hablar claro. Pero entonces si yo digo que yo soy seguidor de Jesús, yo tengo que literalmente tomar su yugo. Y su yugo no, o sea, no tiene que ver solamente con sus enseñanzas, tiene que ver con su estilo de vida. Si Jesús vivió su vida de una forma sin prisa, yo tengo que vivir mi vida sin prisa. Yo tengo que vivir mi vida con pausa. Si Jesús se inclinó, se enfocó por los pobres, por los marginados, por los desamparados, esa debe ser nuestra misión también. No quiere decir que los ricos no, que la gente pudiente no. Es que esa fue su misión. Isaías 61, gente. Entonces, si aquí está Wilfredo, que es profesor por profesión, por vocación, o como sea que se diga, estudió para eso. Hay dos maneras de enseñar. Desde el magisterio, desde arriba, magisterio, arriba. Jesús enseñó desde el ministerio, por eso hay ministerio, porque mini, pequeño. Jesús enseñó no desde arriba, Jesús enseñó desde abajo, poniéndose en los zapatos de la gente, compadeciéndose por la gente, sintiendo lo que sintieron la gente. Jesús no buscó que su nombre fuera reconocido. Yo digo esto y se me forma hasta un taco, porque tú sabes cuál es la belleza del evangelio. Que Dios, teniéndolo todo y estando en su trono, bajó de su trono para ser nadie. La belleza del evangelio no es que Dios es grande y que Dios está sentado en su trono y al que está sentado en el trono. La belleza del evangelio, ¿sabes qué? Que ese que está allá arriba decidió dejar su trono para morir por mí, no para ser reconocido. Yo no tengo que estar buscando títulos. Yo no tengo que estar aquí tratando de engrandecerme yo, sino compartir la buena noticia, el evangelio, que es para todos, que es para los rechazados, para los que el mundo entiende que no sirven, que no valen nada. Para eso es el evangelio. Así que dejemos a un lado los títulos, y apóstol, y profeta, y maestro, y evangelista. Mire, siervo de Jesucristo. Creo que no tengo más nada que agregar. Sí, el mensaje de Cristo es totalmente opuesto al orgullo y la arrogancia. El mensaje de Cristo, yo creo que, como estaba diciendo Michael, nos debería humillar, nos debería realmente hacer o dar el deseo de arrodillarnos y darle toda la gloria y toda la honra a Cristo. Que lo que hagamos no lleve el nombre de Wilfredo, de Michael, de Jan, de Alberto, lleva el sello de Cristo. Y que si verdaderamente nosotros los estamos llevando a seguirnos a nosotros, llamarlos a ustedes a seguirnos a nosotros, realmente no estamos haciendo entonces la obra de Cristo. Que nuestra obra debería ser
enfocarlos a ustedes hacia el Señor, porque nosotros debemos estar enfocados en el Señor y en nosotros mismos. De lo contrario, realmente no estamos llevando a cabo la encomienda, no Que de estamos hecho, siendo parte del cuerpo. yo pienso que eso va desde tan temprano ¿sabes? Nuestros devocionales, de cómo nosotros, lo que nosotros cantamos. ¿Sabes? Ahora mismo, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 o del 6 al 10, que es el que dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, ¿verdad? Tomando forma de hombre, haciéndose obediente hasta la cruz. Eso era un cántico, eso se cantaba. Y eso fue ese canto era lo que Pablo lo insertó en la carta. O sea, vamos a traer en contexto que después vamos a hacer un episodio hablando de eso, de lo que es la adoración. Pero vamos a pensar un poco entonces de si esa era una de las canciones que se cantaban en los cultos de aquel tiempo, la diferencia de las letras de aquel momento y lo que nosotros cantamos ahora. ¿Sabe? En aquel momento, ese cántico específicamente que estaba hablando, sobre nosotros ser igual a Jesús, sobre nosotros humillarnos. Y ahora es totalmente diferente. Una de las canciones que más yo detesto, me perdonan, ¿verdad? Los que la escuchan pero canciones que, no voy a decir cuál es el título porque no quiero que se ofenda a nadie, pero canciones que hablan de bendiciones, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero esto, ¿me entiendes? Y bendíceme y dame esto y esto y lo otro. Entonces, y la cantamos en los devocionales. O sea, los devocionales parecen un culto más a la persona que a Dios mismo. Sí, es como Ay, perdón. No, que eso se ha vuelto una cultura, eso se ha convertido en parte de nuestra cultura dentro de la iglesia a nivel mundial y eso es bien triste, por lo menos a mí eso me toma el corazón y yo digo, mano, o sea, como que nosotros somos tan egocéntricos que hemos convertido mundialmente lo que es el tiempo de adoración en un tiempo un tiempo de adoración a Dios, lo hemos convertido en un tiempo de adoración a nosotros mismos, a nuestras necesidades. Entonces, nosotros vamos a recibir de Dios, ¿verdad? Porque nosotros vamos para que muchas de las personas o la mayoría de los cristianos van para escuchar algo que los bendiga, van para que les oren y en el tiempo de la adoración se adoran a ellos mismos. Entonces, ¿a quién estamos adorando? ¿Para quién entonces sacamos los domingos? ¿Verdad? Hay un dicho que no recuerdo quién es que lo dice, pero dice que la hora de la idolatría mundialmente, la hora donde más idolatría hay es los domingos por la mañana, donde se hacen los cultos masivos a los seres humanos, a ellos mismos, a un Dios que ellos crearon en sus mentes y no se adora al Dios verdadero. Sí, yo quería añadirle a eso, Alberto, que de hecho yo creo que es una oportunidad en un futuro de nosotros tratar ese tema ¿verdad? En un episodio, pero yo creo que hoy en día en la iglesia no se entiende lo que es la alabanza y la adoración, pero para nada. Primero, que no se entiende para qué se hace, no se entiende por qué cantamos en las iglesias o en la congregación, no se entiende ¿verdad? El propósito de eso, y mucho menos, como no se entiende, pues a la hora de escoger canciones, himnos o como le llaman, ¿verdad? Alabanzas en el devocional, no se escogen entonces la adecuada. Hay canciones que son para llevar un mensaje, que son canciones que siguen siendo cristianas, que posiblemente llevan un mensaje para evangelizar. Esas canciones tienen su lugar, tienen su momento y no son malas, son buenas. Pero si vamos a alabar y adorar a Dios, lo que cantamos tiene que ser enfocado en el Señor y no nosotros, no en recibir algo de ahí. La gente dice, no, si te sientes triste, alaba al Señor para que te sientas bien. No, ese no es nuestro propósito. Sí, Dios nos llena. Sí, aún a medio del dolor. Recientemente, ¿verdad? Si no, lo he mencionado antes, perdí a mi papá. Y claro que me duele y a veces en medio de ese dolor como quiera canto, pero sí, porque veo la esperanza y veo al Señor en medio de la adoración y la alabanza, pero yo no le canto a Dios para recibir algo de Él, porque el centro de la alabanza y la adoración no es sentirnos bien, no es recibir algo, no es sentir la presencia de Dios, no es yo sentir nada ni yo tener nada, no. Ese momento va enfocado 100% en la persona de Cristo. 100%.
Y ahí uno le lleva todo al Señor y uno le ofrece todo al Señor. En la manera en que adoraban en los tiempos bíblicos era no solo de rodillas, era con la frente en el piso. Primero para denotar, yo no merezco la posición que Dios me ha dado, yo no merezco la salvación que Dios me ha dado, yo no merezco el amor de Dios, yo no merezco para nada lo que Él me ha ofrecido. Sin embargo, yo soy polvo. Así que así mismo debemos humillarnos. Si nosotros nos exaltamos más del piso, estamos mal. Tenemos que ofrecer todo nuestro ser en alabanza de oración. Y eso va mucho más allá de cuando estamos cantando. Nuestra vida tiene que ser esa alabanza de oración y se trata de Él, para nada de nosotros, para nada. Romanos 12:2, esa es la verdadera adoración, No se presentar nuestro cuerpo conformen como sacrificio vivo. pero ese es el 1. Ese es el 1. Sí, ese es el 1, ese es el 1. Digo, Romanos 12:1, perdóname. Dije Romanos 12:2. Exacto. Porque el 2 es el que dice, no se conformen en este siglo, sino transformen su mente por medio de sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprueben la buena voluntad de Dios. Primero es que dice que presenten nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Como ofrenda. Como ofrenda, exactamente. Así que Unos comentarios por aquí bien interesantes. Sí, vamos a darle el espacio para leer algunos comentarios que quizás no leímos. Sus aportaciones, si usted no está de acuerdo, puede compartirlo y aquí lo hablamos. Sin ningún... Sí, exacto. Exactamente. Jan, tú estás como que muy callado. ¿No quieres predicar algo? No, ya estaba escuchando ahí las 3 prédicas que dieron. Bueno, lo mío fue más un rant, pero sí. Yo estaba leyendo ahí el comentario de Jonathan Guadalupe, que dice, le resta el evangelio. Lamentablemente, incluso una emisora no cristiana despotricó a ese señor, lamentablemente. ¿Y qué tenemos que hacer? Quedarnos callados, porque lamentablemente tienen razón. Sí, es que dijo lamentablemente muchas veces y ese texto. Sí. Ay, Dios. Pero no te a Jonathan. Jonathan es mi pana. Mira, es que, mano, ellos estaban tratando de hacer sentido en esa emisora de lo que ocurrió. Porque es que en Puerto Rico hay una cultura mayoritaria de personas cristianas, por lo menos nominales, de que se identifican de que, sí, el Señor es bueno, el Señor es mi pastor, nada me faltará y el Señor renueva mis fuerzas. Y, ¿verdad? Y que reconocen que existe un Dios. Pero que... Ok, básicamente, creo que hubo un estudio que decía que el 80% de la población a nivel de Estados Unidos era así. Creo que te refieres a ese tipo de... Exacto, sí. En Puerto Rico quizás hasta más, yo creo. Puede ser. Pero que las personas quizás no entienden todo esto, porque si no estudian la palabra afín no se va a entender, ¿verdad? Y ellos preguntando de cómo se establecen estas jerarquías o estos, o como dijimos, estos ministerios o estos dones, cómo se utilizan en la iglesia y quién los nomina o qué sé yo. Y Ali tratando de explicarlo más o menos, que si no es cualquiera y qué sé yo. Pero nosotros entendemos algo que no toda persona va a entender que sea cristiano nominal, y es que es algo espiritual, es algo que tenga que ver con el corazón y algo que el cuerpo de Cristo tiene que reconocer en esa persona. El don para ejercer para que una persona pueda ejercer el don, la iglesia tiene que reconocerlo. Es como cuando, ¿verdad? Alguien es llamado a pastor, la iglesia lo reconoce y ven ellos un llamado y un testimonio. Que no es como que Raimundo y Tutimundi dice, yo soy profeta, punto y se acabó, monté mi página de Facebook y abren la corporación para recibir los cheques y vámonos por ahí a coger la ofrenda. Eso no es así porque sí, se supone que no sea así. ¿Verdad? Este que está aquí, Jan Ibrahim García Rivera, no cree que eso es así. Aquellos que lo hacen así, volvemos, ego. Cambiamos nuestra religión teocéntrica por una religión antropocéntrica, donde quitamos a Dios del centro para poner al ser humano en el centro, lamentablemente. Esa pregunta de Luis yo siempre me la he hecho. ¿Dónde caería el ministerio de...? Vamos a leerla. Luis Córdoba, saludos mi hermano. Está preguntando en cuál de los 5 ministerios creemos que caería la adoración. Ahí está apretado. Yo personalmente, está difícil esto, pero yo lo que
en maestro. Catalogarías. Exacto. En algo como de maestro o enseñanza, porque por medio de la música la gente aprende mucha teología y de las cosas que creen. Y cuando le viene a la mente, como que piensan en los israelitas le dieron 7 vueltas y los israelitas no dieron 7 vueltas. Sí, pero, ¿Me entiendes? Como que... la realidad es que eso es parte de la liturgia, eso no es un ministerio como tal. Eso es parte de nuestra liturgia en la iglesia, no un ministerio. Además de que en la adoración se hace vivo el texto que dice de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de lo que yo tengo en mi corazón, eso es lo que yo voy a escribir y lo que yo voy a cantar. Incluso el mismo libro de Efesios, hay un cántico en el mismo libro de Efesios. De hecho, pudiésemos hacer hasta una serie de podcasts de Efesios nada más, porque en el mismo libro de Efesios Pablo habla de cuáles son las realmente bendiciones de Dios. No el carro, no la casa. En Efesios, Pablo define cuáles son las bendiciones de Dios. Y entonces, cuando lo miramos desde acá, también utilizamos a Pablo para decir, oye, la adoración no tiene que ver más con tu estilo de vida que con cantar, según Romanos 12. Tú sabes. Michael, léete ahí. El saber mucho puede llevarte a ser necio. Está preguntando Giuliani López. El saber mucho puede llevarte a ser necio. Esa pregunta me gustó. De hecho, a veces el saber mucho puede llevarte a ser arrogante. Perdón, Alberto. No te preocupes. Eso yo creo que es una etapa que pasa a todo el mundo. Pero yo por lo menos, yo pienso, es como, mira, yo estaba hablando los otros días con alguien, pero era sobre el dinero, era que estábamos hablando. Me decía, no, el dinero corrompe. Y yo decía, el dinero no corrompe, el dinero saca lo que hay. Y yo pienso que a veces pasa lo mismo, como que yo pienso que todos estos problemas no están en el conocimiento, están en el corazón. Está en el egocentrismo del corazón, en la, ¿cómo es? Voy a decir aquí una palabra que yo no sé si existe, pero si no existe me la voy a inventar, la autoidolatría. Tú sabes. Y como nosotros nos idealizamos a veces a nosotros mismos, y yo pienso que eso nos lleva a un lugar donde nosotros nos vemos por encima de la gente, cuando el cristianismo es totalmente lo opuesto. Se supone que aquí me voy a escuchar tipo Spider-Man, que mientras más conocimiento, mayor es la responsabilidad. Claro, y cuando tú como estudiante, vamos a ponerlo de esa manera, tú te niegas o tú te niegas a seguir aprendiendo. Cuando tú piensas que ya tú te lo sabes todo y dejaste de aprender, ya ahí te fuiste por los panchos, porque es que la realidad es que uno nunca deja de aprender. La actitud de estar en un constante aprendizaje tiene que ver con humildad. Ya cuando tú crees que como sabes mucho ya dejaste de aprender, quizás ahí te conviertes en, como dice Giuliani. Y hablando acerca Necio. exacto. Están diciendo que definamos adoración, pero yo creo que tiene que ver más con Yo la creo que persona que está haciendo la pregunta. Porque depende de la adoración es parte de los 5 ministerios o es parte de algún ministerio según la Biblia. Bueno, depende de lo que para ti sea la palabra adoración. De tu definición, sí, porque estamos en la época de la posverdad, en donde ningún diccionario aquí tiene peso, sino tu definición. Así que partimos o sea, primero tenemos que partir diciendo, ¿qué tú entiendes por adoración? ¿O qué es para ti la adoración? Lo mismo de la palabra religión, ¿me entiendes? Y todas esas ideas mal formadas en nuestra cabeza. Sí, yo quería hacer un comentario más acerca de lo de Giuliani. Necio no es el antónimo de inteligente. Necio es el antónimo de sabio, ¿verdad? Y eso es importante denotarlo, porque el conocimiento no te hace más sabio, te hace más inteligente tal vez, pero no más sabio. La sabiduría es cómo manejar ese conocimiento. ¿Verdad? Y por eso es que la palabra establece que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque precisamente mientras más conocemos al Señor,
o sea, conocer verdaderamente de Él, conocerlo a Él y profundizar en Él, nos debe llevar a ser más sabios, no a tener meramente un conocimiento teológico y saber utilizar palabras de domingo y de diccionario, sino que el conocimiento nos debe llevar a vivir de una manera que sea ejemplar, que podamos modelarle a alguien que necesita ser, ¿verdad? Que pueda disipularse a través de nuestro ejemplo, y nosotros debemos a la misma vez mirar a alguien que nos disipule con sus obras. Por eso es que es como el sistema de la iglesia debe ser, por eso es que Pablo lo relaciona, ¿verdad?, con un cuerpo, como estábamos hablando el jueves pasado, es que debe ser de que nosotros dependamos los unos de los otros. Y por eso es que la adoración es uno de los aspectos en los cuales definitivamente es donde nos unimos todos como cuerpo, pero para enfocarnos totalmente en Cristo. Hay una diferencia, ¿verdad?, entre alabanza y adoración. Por La eso le doy alabanza, gracias a Dios por tener gente como Wilfredo aquí. Sigue hablando, perdón, quería decir eso. la alabanza am, es cuando resaltamos ¿cómo se llama? Los atributos de Dios. Resaltamos los atributos de Dios, ¿verdad? O sea, como decir, tú eres un Dios fuerte, Dios proveedor, Dios grande en batalla, omnipotente, omnipresente, eres el Rey de reyes, Señor de señores. Eso es alabar al Señor, eso es resaltar sus atributos. La Hermoso. adoración, ¿verdad? Viene siendo cuando nosotros reconocemos nuestra posición versus la de Dios. O sea, que la adoración es cuando entramos en ese aspecto de humillarnos. Y es bueno visualizarlo como en los tiempos de las monarquías, cuando la gente se presentaba delante de los reyes, se arrodillaban delante de los reyes y ni siquiera los miraban a los ojos para denotar la diferencia en posición. Y eso es la adoración. La adoración es cuando primero denotamos la necesidad que tenemos de Él. Ahí es que vienen entonces las canciones usualmente, o los mensajes que hablan de Señor, te necesito en mi vida no es nada sin ti, tú eres como el agua, como el aire, etcétera. Cuando hablamos de la necesidad, que no somos nadie sin Él, y cuando realmente tenemos esa mentalidad de que no somos nadie delante de Él, eso viene siendo la adoración. Por eso es que la adoración entonces denota o hace esa diferencia entre su grandeza versus mi pequeñez. Y ahí eso es automático y necesario que se trate con humildad. O sea, que nosotros no podemos venir delante del Señor eh, eh, ah, ordenándole cosas a Dios. No, Dios, porque tú me tienes que dar o qué sé yo. O sea, no, es en humildad, porque no merecemos nada de lo que el Señor nos ha dado. Me Ah, encanta la aportación que acabas de dar porque me parece importante esa distinción entre la adoración y la alabanza. Lo había escuchado, pero salir de los labios de un amigo, pues, me llena me bombea. Ujú. Bueno, en resumen, en síntesis, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Primero comenzamos hablando acerca de que existen 5 ministerios según la Biblia. Leímos el capítulo 4 completo del libro de Efesios. Yo les recomiendo que usted lea, quizá también algún comentario, pero lea el libro completo de Efesios. También hablamos acerca de que los profetas y los apóstoles son el fundamento de lo que hoy tenemos, donde Cristo es la piedra angular. Ahora, si decimos que todavía existen profetas, según Efesios capítulo 2, verso 20, Pablo dice que los profetas y los apóstoles son el fundamento, donde Cristo es la piedra angular. Así que afirmar que existen profetas y apóstoles hoy es literalmente decir que estamos construyendo otro fundamento encima del edificio que ya está construido, donde Cristo es la piedra angular. Dijimos eso. También dijimos y explicamos un poco acerca de el término apóstol, el término profeta, su raíz en griego. En el caso del profeta también hablamos de su raíz o de cómo se escribe o se dice en hebreo, la definición de ambos, y concluimos que en el término estricto de la palabra, pues mira, apóstoles enviados, todos somos apóstoles en ese sentido. Pero como se entiende en la Biblia, había que cumplir ciertos requisitos que lamentablemente pues, nadie que se hace llamar apóstol cumple.
con excepción de lo que dijo Jan acerca de los misioneros, ¿no? Que plantan iglesias o abren camino, ¿no? En un lugar donde no se ha compartido el evangelio de la gracia de Jesucristo. Y en el caso de los profetas, como se entiende en el Antiguo Testamento, lamentablemente ya eso no existe. La iglesia sería la voz profética porque carga la palabra de Dios, y eso era lo que hacía un profeta, tenía un mensaje de parte de Dios. Y nada, eso básicamente es una síntesis de lo que hemos hablado. Quizás usted pueda darle hacia atrás o rewind al cassette y escucharlo desde el principio. Y gracias a los muchachos y a los que se conectaron. Bueno, mi gente, gracias por estar con nosotros como siempre. Esto ha sido un episodio. Se nos fue el tiempo como que volando, ¿verdad? Se nos fue bien rápido el tiempo. Sí, se fue rápido. Sí, pero fue un buen tema. Yo creo que eso estuvo bueno. Pero gracias por sintonizar. Recuerden, Michael Cerezo de Ortopraxis Podcast, Jan Ibrahim García de Corazones Pródigos, Wilfredo Alexis de Iglesia y Alberto Alvarado de Redefiniendo Podcast. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.